Bienvenidos a la asignatura Medicina Forense 2. Soy su facilitadora, mi nombre es Cindy Ortiz. Como ya habíamos hablado por el grupo de WhatsApp, aquí tienen mi teléfono personal y mi correo para cualquier consulta. Preferiblemente si las consultas las realizamos por el mensajero en la plataforma. El objetivo general de la asignatura, fomentar en el estudiante una actitud positiva hacia los conocimientos de los aspectos médicos relacionados con el proceso legal. Recordemos que ciencias forenses son todas aquellas ciencias que de una u otra forma colaboran con la administración de justicia. Simplemente que a la hora de realizar esta colaboración con la administración de justicia, el nombre llevará entonces el apellido forense. En la unidad 1 vamos a tratar temas sobre tanatología, formas y variantes, es decir, las transformaciones cadavéricas y el intervalo post-morte, y el tanatocronodiagnóstico y algunos ejemplos para facilitar su estudio. A manera de recordéis, como esta ya es la parte 2, en teoría en la parte 1 ya debieron haber conceptualizado el término. Es la especialidad médica, enciclopédica y compleja que se fundamenta en un amplio campo doctrinal teórico. Son todos aquellos conocimientos médicos para resolver cuestiones jurídicas, temas legales, éticos, laborales y de las ciencias forenses afines. Esto del autor Pachar Lucio José Vicente. Entonces, ¿qué es la tanatología? Más que nada, como vemos en esta imagen, este médico está evaluando el corazón de esta mujer. ¿Okay? Son pinturas antiguas que reflejaban ciertas situaciones especiales o extraordinarias en esa época. Y la tanatología no es más que la ciencia del estudio del cadáver. Procede del griego thanatos, que significa muerte, y logos, que significa ciencia. Se encarga del estudio del cadáver y de sus fenómenos evolutivos, así como de las técnicas más adecuadas para ello. Según otros autores, no es más que la ciencia que abarca la suma de conocimientos relativos a la muerte, es aquella que abarca el estudio de la muerte y de todas sus circunstancias desde el punto de vista de la administración de justicia. Recordemos que los médicos en cualquiera de sus subespecialidades también trabajan con la muerte o investigan la muerte. Entonces, lo único que diferencia a un médico general o un médico especialista de un médico forense, que también es un médico especialista, es el hecho de que trabajan en conjunto para favorecer la administración de justicia. De manera general, el concepto de muerte procede del latín mors o mortis, que significa la cesación o término de la vida. Y la primera vez que apareció en algún escrito fue en el año 500 a.C., donde Hipócrates, en su escrito de Morbis, relaciona ciertos signos con la muerte. Y esto se conoció en aquella época como la fascia hipocrática. Según Epicuro de Samos, la muerte es una quimera. ¿Por qué? Porque mientras yo existo, no existe la muerte. O sea, cuando yo estoy vivo, no puedo estar muerto. Y cuando estoy muerto, simplemente ya no existo como tal. Y esto también se relaciona con el aspecto de identidad, identificación y los conceptos de muerte desde el punto de vista jurídico. Según Echeverría y et al., la muerte del hombre es el término de su vida biológica e implica la desintegración irreversible de su organismo. Y es en esta desintegración que entonces nos vamos a basar en esta unidad para poder diagnosticar el tiempo o el intervalo post-mortem. Los dos conceptos que debemos tener claros entonces relativos a la muerte
son muerte médica y muerte jurídica. Aunque estemos hablando de lo mismo, son dos puntos de vista distintos. La muerte médica es la extinción de todas las funciones biológicas y el organismo inerte queda a merced de su medio interno y externo. Mientras que la muerte jurídica es la extinción de la personalidad jurídica de una persona tras haber sido certificada su muerte biológica. Entonces vemos que el médico forense va a basarse en ciertos signos que van a encontrar en el cadáver, son conocidos como signos de muerte, y también se va a basar para realizar su dictamen pericial en los fenómenos cadavéricos observados. Es por esto que es importante que el médico forense se apersone a la escena del crimen y pueda dejar plasmado, ya sea por escrito, en grabación o con video o fotos, cómo estaba el cadáver, qué situaciones especiales habían en la escena, habían en el cadáver, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre la determinación del momento de la muerte. Esto se conoce como tánato-cronodiagnóstico, es decir, el diagnóstico del tiempo de la muerte. La ventana o el intervalo de muerte es el diagnóstico del tiempo transcurrido desde el momento en que se da la muerte hasta que se realiza el estudio. Por eso les mencionaba la importancia de la presencia del médico forense en la escena del crimen, porque él debe dejar constancia de qué fenómenos estaban presentes a la hora de encontrar el cadáver para así poder continuar con su estudio ya en la morgue judicial. Es el tiempo transcurrido entre el deceso de una persona y el momento en que se lleva a cabo la investigación pericial. Para estudiar la muerte o el tiempo de muerte, vamos a tener distintas situaciones que se van a presentar en el cadáver. Entre ellas tenemos los fenómenos cadavéricos conservadores, los fenómenos cadavéricos mediatos, los fenómenos cadavéricos tempranos y los tardíos. En cuanto a los fenómenos cadavéricos conservadores, son todos aquellos procesos de orden natural o artificial, es decir, provocados por el hombre, que pueden modificar el curso de los acontecimientos y llevar a la preservación del cadáver de distintas formas, ya sea aumentando la aparición de fenómenos como disminuyendo el tiempo en que aparecen los mismos. ¿Cuáles son los fenómenos conservadores naturales? La momificación. También está la adiposira, la corificación y en algunos casos, en otros países, se considera natural el efecto de la congelación. En cuanto a los fenómenos conservadores artificiales, tenemos la refrigeración, que hay que diferenciarla de la congelación. Recordemos que la congelación es un proceso de instalación lenta, mientras que la refrigeración involucra otros aspectos fisiológicos e incluso se puede determinar un descenso de la temperatura aumentado. Y también está el embalsamamiento. En cuanto a los fenómenos cadavéricos inmediatos, no son más que aquellos que me indican el cese de las funciones vitales de una persona. Es decir, hay pérdida de la conciencia, la persona no responde ni va a responder, no tiene reflejos, está flácida o, por decirlo de alguna manera en general, está aguada y puede o no haber relajación de esfínteres. A nivel del sistema cardiovascular, pues ya no va a tener latidos, no va a haber pulso, no va a haber circulación de la sangre. Y a nivel del sistema respiratorio, no va a haber movimiento torácico, es decir, el tórax se expande y se comprime a la hora de respirar. Y tampoco va a haber respiración. Entonces, en realidad, los fenómenos inmediatos se basan más que nada en los procesos fisiológicos o bioquímicos del organismo.
En cuanto a los fenómenos cadavéricos tempranos, entonces, no son más que las modificaciones físico-químicas que ocurren en el cadáver y cuya secuencia de eventos comienza inmediatamente después de producida la muerte. Va a sufrir el cadáver pasivamente la acción de las influencias ambientales, es decir, que estos fenómenos tempranos se van a ver alterados dependiendo de dónde se encuentra el cadáver. ¿Cuáles son los tempranos? Son 5. El enfriamiento, que también se conoce como algor mortis, la deshidratación, que es la pérdida de líquidos, la lividez cadavérica o el livor mortis, la rigidez cadavérica o rigor mortis y el espasmo. Lo más importante que deben saber es que para datar la hora de la muerte o el promedio de la hora de la muerte, debemos centrarnos en estos fenómenos mediatos, que son los que aparecen entre el momento de la muerte y las primeras 48 horas. También debemos incluir algunos fenómenos inducidos o que forman parte del medio externo donde está el cadáver. En esta tabla lo que estamos viendo es una comparación de un cadáver que es encontrado a la intemperie, puede ser en un campo abierto, y un cadáver que está sumergido en agua, por ejemplo, en un manglar o a la orilla de un río o una playa. Entonces vamos a encontrar que respecto al algor mortis o enfriamiento, el enfriamiento va a ser mucho más rápido si el cadáver está sumergido en el agua. ¿Ok? Incluso se ha demostrado que se logra un descenso o un equilibrio entre el cadáver y el medio ambiente luego de 8 a 10 horas si está sumergido en el agua. En el contexto de las livideces cadavéricas, simplemente no hay alteraciones, independientemente de dónde esté el cadáver, y en el rigor mortis sí vamos a encontrar un poquito de variación, en el cual vamos a ver que el desarrollo va a ser variable, es decir, se supone que debe iniciar en la cara, mandíbula y cuello, pero si el cadáver está sumergido en el agua, pues simplemente puede haber alteraciones tanto en el momento de aparición como en el lugar de aparición. ¿En qué momento deben desaparecer o deben completarse? Pues deben completarse el rigor mortis entre las 12 y 18 horas post-mortem y deberían desaparecer entre las 24 y 36 horas posteriores. Mientras que en un cadáver que está sumergido en el agua, podemos ver que las rigideces pueden persistir hasta 2 a 4 días después del fallecimiento. En esta imagen vemos el efecto del rigor mortis completo. Recordemos que instauración máxima de 12 horas. Va a persistir y luego va a desaparecer después de las 24 o 36 horas post-mortem, que es justo donde empieza entonces el proceso de descomposición cadavérica. Otro ejemplo, un cadáver tibio y flácido puede tener entre 0 a 3 horas de fallecimiento. Un cadáver tibio y rígido puede tener entre 3 a 8 horas de fallecido. Un cadáver frío y rígido puede tener entre 8 a 36 horas de fallecido. Y un cadáver frío y flácido va a tener más de 36 horas de fallecido. Este ejemplo es relacionando más que nada el algor o la temperatura y la rigidez cadavérica. Los fenómenos cadavéricos tardíos son todos aquellos procesos que se desarrollan de manera mediata respecto a la muerte y conducen a la reducción del cuerpo mediante la interacción o la acción de diversas sustancias químicas, gérmenes bacterianos, alguna flora o fauna entomológica, agentes micóticos y también los predadores dependiendo de dónde se encuentre el cadáver. Estos fenómenos también van a ser variables de un cadáver a otro. Esto dependiendo pues de la contextura de la persona, si era delgada, si estaba desnutrida, si estaba gordita, si era un niño, si era un adulto, si era una mujer, etcétera, etcétera.
La marcha puede ser desigual en distintos segmentos del cuerpo, dependiendo de cómo esté dispuesto el cadáver. Es el proceso que lleva a la destrucción del cadáver e inicia con la putrefacción y termina con la reducción esquelética completa. ¿Cuáles son los procesos que se van a dar en esta descomposición? Primero que nada, la autólisis, es decir, van a empezar a romperse todas las moléculas bioquímicas e incluso algunas sustancias que se forman naturalmente en el cuerpo. Este rompimiento va a producir radicales libres, algunos ácidos y sustancias cáusticas que generan el inicio de la putrefacción. A nivel del abdomen va a darse la fase cromática, es decir, cambios de coloración producto de la putrefacción a nivel intestinal y la formación de gases. Va a darse la fase enfisematosa, que se relaciona con la producción de gases. La fase colicuativa o de licuefacción, que es después que todas estas sustancias que se van a formar dentro del cadáver empiezan a buscar un punto de salida. Luego de eso, estas mismas sustancias, como son cáusticas o corrosivas, van a empezar a generar la reducción esquelética, que puede ser incompleta o completa. Ahora bien, también se incluyen en este aspecto la antropofagia, los insectos y los depredadores que puedan acelerar la descomposición o reducción esquelética. En esta tabla vemos ejemplos de todos los fenómenos cadavéricos de acuerdo al tiempo de evolución o al intervalo postmuerte. Tenemos como primer punto la mancha negra escleral, que aparece en el globo ocular, generalmente en la parte externa de la córnea y siguiendo el ecuador o línea central del ojo, y puede aparecer después de las 8 horas postmuerte. Por su parte, la tela glerosa, o aquí el aspecto de que el ojo está blanco completamente, inicia su aparición a los 45 minutos siempre y cuando el ojo esté abierto, mientras que si el ojo está cerrado puede aparecer hasta después de las 24 horas. La deshidratación se va a dar más que nada en aquellas partes de la piel que están descubiertas o que son muy sensibles o que son muy delgadas, entre ellas la mucosa de los labios, tanto de la boca como de los genitales, y la piel escrotal. Recordemos que el enfriamiento va a ser un descenso lento, luego un descenso rápido, hasta que logra un periodo de meseta de 0.5 grados Celsius hasta igualar la temperatura del medio ambiente. Por su parte, las livideces van a aparecer en las zonas de declive, primeramente en el cuello a los 45 minutos, luego en el tórax y el abdomen entre las 2 y las 4 horas. Entre las 6 y las 12 horas postmortes vamos a tener livideces fijas, es decir, que si yo movilizo o cambio de posición el cadáver luego de este momento, yo puedo tener formación de livideces nuevas. Mientras que si ya la lividez está instaurada después de las 24 horas, simplemente no, la formación de livideces va a ser menor, pero va a persistir la que se fijó primeramente. En cuanto a la rigidez, como les mencioné, inicia por el área de la cara, la mandíbula, el cuello, el tórax, el abdomen, las extremidades, tiene una máxima intensidad entre las 12 y las 24 horas. Luego de las primeras 24 horas, entonces inicia a desaparecer la rigidez en el mismo orden, por la mandíbula, la cara y el cuello. Hay un aspecto aquí que fue el que les hablé como quinto punto de fenómeno cadavérico inmediato o temprano, que sería el espasmo cadavérico. Se da en situaciones de muertes traumáticas. Entonces vamos a tener que luego de las 36 horas hay ciertas partes del cuerpo que van a permanecer rígidas. Entonces son estas a las que vamos a llamar espasmos cadavéricos. Por su parte, la putrefacción iniciará después de las 22-24 horas de fallecimiento, con el periodo cromático o una mancha verde a nivel abdominal,
que va a llevar a ciertos cambios de coloración hasta ser negros. Luego de las 36 horas inicia el periodo enfisematoso, producto de la formación de gases y la descomposición del material intestinal y estomacal. Luego del periodo enfisematoso vamos a tener manchas rojizas, se van a observar la red de venas mucho más marcadas o de color verde, va a haber desprendimiento de la piel, de la capa más superficial de la piel, y después de los 21 días va a iniciar el periodo cólico-activo, que puede durar entre 1 mes y 8 semanas, que incluye también la caída del pelo, la caída de las uñas, el hundimiento de los ojos y la licuefacción de los órganos. Es decir, que se desintegran y se vuelven una masa viscosa y líquida. La reducción cadavérica entonces se va a dar entre 2 a 3 años hasta 5 y 10 años, dependiendo de dónde está el cadáver, cómo está el cadáver, si tenía ropa o no, etcétera, etcétera. La adiposira puede iniciar de 1 a 2 meses y termina en los 6 meses post-mortem. La momificación va a depender de los factores múltiples, dependiendo de el subsuelo donde está el cadáver, y la saponificación pues no es más que una formación de una coraza de grasa, lo que le va a dar una textura como apergaminada brillante a la piel, y esto se da después de que se deshidrata el cadáver. Bien, vamos a tomar unos minutos de receso y volvemos en 5 minutos. Bien, creo que ahora sí me escuchan. Referente a la pregunta que hace Migdonio sobre cómo diferenciar el espasmo cadavérico por muerte traumática del que se da como proceso regular post-mortem, es lo que les explicaba durante la clase. Después de las 24 36 horas, donde en teoría deben desaparecer el rigor mortis, entonces van a persistir los espasmos cadavéricos. Otra forma de diferenciarlos son aquellas posiciones anómalas del cadáver, por ejemplo, en los soldados, cuando son abatidos en el campo, asimismo como ellos estaban ya sea en el suelo o en su punto estratégico de defensa, asimismo quedan, por ejemplo, las manos en forma de gatillo sosteniendo el fusil. Ese sería otro ejemplo. Son cosas que quizás aquí no vamos a ver. Otro ejemplo sería en accidentes de tránsito, cuando la persona queda fija al timón. Obviamente esto es extraño verlo porque es raro que un accidente de tránsito no se llegue al lugar inmediatamente. Tiene que ser en una zona montañosa, lejana, donde quizás sea de difícil acceso, etc. Y entonces las manos van a adoptar desde el inicio la forma en como usualmente agarramos el timón del vehículo. Serían ejemplos y pues lo normal para nosotros en nuestro ambiente sería que posterior a la desaparición del rigor mortis persisten algunas rigideces y estas van a ser espasmos cadavéricos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Bien, si no hay más preguntas, entonces seguimos. En la unidad número 2 vamos a ver la entomología forense o fauna cadavérica, la importancia médico-legal en la investigación criminal y la metodología de la investigación en el lugar de los hechos. Como primer punto, la entomología forense. Como vemos, más que nada son aquellos insectos que pueblan el cadáver durante el proceso de putrefacción. La entomología forense es el estudio de los artrópodos asociados con cadáveres, que se utiliza, entre otras cosas, para estimar el tiempo transcurrido desde la muerte, intervalo post-mortem, y la identificación de los posibles traslados del cuerpo, así como las características de las zonas de procedencia. Esto más que nada porque recordemos que hay insectos que viven en un lugar X y es imposible que lleguen a un cadáver que está a muchos kilómetros de distancia. Y esto también nos ayuda a determinar cuándo los cadáveres han sido trasladados. Los episodios entomológicos post-mortem, de modo resumido, inician con los dípteros, es decir, con los moscos. Le siguen los coleópteros y durante un tiempo estos van a convivir. Por último, entonces llegarán en nichos distintos o en puntos distintos del cadáver, coleópteros, ácaros y los lepidópteros. Entonces vamos a tener que siempre el primer insecto que llega al cadáver, atraído por el olor, van a ser las moscas. La secuencia de colonización y las especies que van a colonizar varía dependiendo de muchos factores, entre ellos, como les mencionaba anteriormente, el punto biográfico, la época del año, las características ambientales particulares del hábitat donde está el cadáver. En Panamá es usual que haya sobrepoblación de moscas entre marzo y mayo. ¿Okay? Es decir, que probablemente en esa época del año la población de los dípteros sea mucho más rápida de lo habitual. Esto como un ejemplo a manera general. Esta variabilidad observada en el tiempo de aparición de una determinada fase de descomposición cadavérica es debido a los factores externos, es decir, los del ambiente o los del lugar donde está el cadáver, como de factores internos, es decir, los referentes al cadáver en sí. Las pruebas más fiables relacionadas con la entomología forense para determinar el intervalo post-mortem son aquellas que se investigan pasadas las 72 horas del fallecimiento. Después de la muerte, todos estos insectos van a invadir sucesivamente. En ciertos puntos van a coexistir, como ya les mencioné, pero al final el trabajo de ellos es favorecer la descomposición hasta la reducción esquelética completa. Se han estudiado alrededor de 20 especies que han sido agrupadas en 8 escuadras de acuerdo al momento en el que llegan al cuerpo, conviven y se van. Entonces hay dos métodos para determinar el intervalo post-mortem usando de referencia a los artrópodos. Y esto va más que nada en la edad y tasa de desarrollo de las larvas y la sucesión de artrópodos en la descomposición del cuerpo. Obviamente esto de las larvas lo van a estudiar más profundamente en la asignatura de entomología forense. Estos métodos se pueden utilizar por separado o en conjunto y esto va a depender de ante qué situación yo me encuentro o ante qué caso yo quiero investigar. Por lo general, en las primeras fases de la descomposición,
vamos a basar nuestro estudio en el crecimiento de 1 o 2 insectos nada más, que como les mencioné, siempre van a ser dípteros. Mientras que en fases más avanzadas, entonces vamos a utilizar tanto la composición como el grado de crecimiento de esos artrópodos y los vamos a comparar con patrones conocidos. Obviamente son estándares que existen internacionalmente de qué estadio está en qué momento post-mortem, ¿ok? Y eso es lo que vamos a utilizar para entonces determinar el intervalo post-mortem. ¿Cuál es el orden que siguen las faunas al poblar el cadáver? Las moscas californianas hasta el tercer mes, la sarcofagínea entre el primer y tercer mes, la demestiana entre el cuarto y el noveno mes, la corinetiana del noveno al 12º mes. De ahí vamos siguiendo con las silfianas en el segundo año, las acarianas, que son los ácaros, entre el segundo y tercer año, las antrenes entre el segundo y tercer año y las tenebris y tineus durante el tercer año post-mortem. Ahora bien, estos son ejemplos de sucesiones. Hay otros investigadores u otros autores que prefieren utilizarlo por bloques. Y esto se ha estudiado bastante últimamente y pueden ser encontrados en internet en distintos artículos de investigación referentes a la entomología forense y el intervalo post-mortem. Por su parte, la importancia médico-legal en la investigación criminal, pues las ciencias forenses no cambian. Esto es algo que evoluciona, pero en general la base o el contexto de las mismas no cambiará. La esencia de la prueba pericial científica no va a sufrir modificaciones hasta que no cambie la forma en que uno las adquiere y la forma en que uno aplica sus conocimientos. ¿Okay? Recordemos que debemos utilizar el método científico para todas nuestras investigaciones acoplados a los protocolos de las diferentes oficinas o instituciones en las que estemos laborando. Conocimientos aportados al proceso a solicitud de la autoridad competente y bajo gravedad de juramento deben ser auténticos, específicos, especializados y entregados de manera oportuna para favorecer la administración de justicia y que se puedan deslindar las responsabilidades legales necesarias. Los servicios periciales son prestados principalmente por peritos idóneos que pertenecen al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y por algunos particulares, es decir, de manera privada, fuera de la institucionalidad, que cumplan los requisitos contemplados en el artículo 406 del Código Procesal Penal. Recordemos que hace un par de años se creó el Colegio de Criminalística y Seguridad, en el cual en teoría deben estar inscritos todos los peritos a nivel nacional. Aunque todavía en Panamá es un poco extraño encontrar el aspecto privado de investigación, es algo que ha ido un poquito lento, pero que en otros países, como en Estados Unidos, sí ha tenido un auge muy rápido en los últimos años. Los peritos deben acreditar su certificación o idoneidad para poder peritar. Es decir, no solamente tienen que tener un certificado que diga yo soy licenciado en criminalística, yo tengo una maestría en criminalística o tengo una maestría en balística, etcétera, etcétera, sino que también debo sustentar mi experiencia en ese campo. Debo someterme a disposiciones éticas y legales referentes a mi actuar, en particular respecto a la parte de los derechos humanos. A solicitud de los sujetos procesales, todos los peritos científicos deben comparecer ante audiencias programadas para ser interrogados y contrainterrogados referentes a sus informes periciales. ¿Qué van a hacer los abogados usualmente?
tratar de demeritar ya sea la profesión, la especialidad o la experiencia del perito con tal de que su defendido logre salir airoso de la investigación. Es por eso que es muy importante que el perito utilice todos los recursos necesarios para sustentar su opinión. No solamente es plasmar por escrito, sí, esto pertenece a Juanito Pérez, por decir algo, sino también sustentar cómo llegó a esa conclusión. Y esto solamente se da por medio del método científico con protocolos avalados por el instituto. Los encargados de valorar el dictamen pericial deben considerar ciertas cosas: estudios, títulos, certificaciones o idoneidad, experiencia en el área específica en el que está peritando, los fundamentos técnicos científicos de su dictamen, método científico, las técnicas e instrumentos utilizados, método científico, la claridad y exactitud de sus respuestas, también método científico, y la consistencia y firmeza de sus argumentos, que son las conclusiones que salen luego de aplicar los pasos del método científico. El perito es quien aporta las pruebas para la administración de justicia y es fundamental para la toma de decisiones que tienen que ver con la honra y la libertad de las personas. Recordemos que los peritajes son opiniones que son emanadas de un especialista en una ciencia que ha sido sometida un objeto, una cosa o cualquier indicio referente a un hecho delictivo y que él, luego de procesarlo adecuadamente, debe generar un informe pericial. Durante la fase del juicio debe declarar oralmente ante personas que no conocen detalles de su área de experticia científica. Y es de ahí donde se van a agarrar para tratar de demeritar la investigación realizada. A las personas involucradas en la administración de justicia les interesa más que nada conocer y valorar la información técnica y cómo usted llegó a esa conclusión. Si usted hizo un informe, puede estar perfecto, siguiendo todos los parámetros establecidos por el instituto, pero a la hora del juicio, usted no sabe sustentar por qué le puso coma o por qué le puso tilde a una cosa, esto de una vez va a demeritar tanto la imagen como la sustentación legal de su peritaje. Bien, ahora vamos a ver un poquito sobre la metodología de la investigación en el lugar de los hechos. Los peritajes científicos deben practicarse en base a teorías y técnicas actualizadas que puedan ser verificables, evaluables y criticadas por la comunidad académica tanto nacional como internacional. Tanto el perito médico como el perito de criminalística deberá proceder con la mayor solidez académica. Es por eso que el instituto, de hace unos años para acá, ha dispuesto, por ejemplo, documentos específicos para investigaciones de campo, documentos específicos para la sección de balística y así sucesivamente, porque es la única manera de que todos los peritos tengan una base o un formato base para emitir un informe pericial que esté acorde a lo que se está solicitando. Los peritos requieren de recursos de infraestructura, que como todos sabemos no estamos tan a la vanguardia en este aspecto, personal, equipos, materiales y logística necesarios para desarrollar eficazmente sus tareas periciales. Sucede con los laboratorios del interior. Simplemente no hay y hay que mandarlos a otro lugar, inclusive mandarlos a la ciudad capital a que sean procesados, cosa que no debería hacer. Su actuación está regulada por guías y normas de procedimientos debidamente conocidos y validados, los cuales entonces van a garantizar el adecuado desarrollo de sus funciones periciales. No es solamente entregar un informe pericial, es también manejar un protocolo de investigación adecuado y general y validado por el instituto. Bien, estas son distintas guías de referencia
para la investigación de una escena del crimen. Vamos a tener distintas formas de investigar, ¿ok? Dependiendo si es una escena de un hecho delictivo normal, por llamarlo de alguna forma, versus una escena con un cadáver, porque ahí también tenemos que ver la puerta o el lugar de entrada a la escena del crimen. Y tenemos métodos de investigación en espiral, en franjas, en cuadriculado y por segmentos o cuadrantes. Los peritos tienen la obligación de aplicar en la práctica de sus investigaciones el método científico validado por el instituto, donde van a tener un abordaje adecuado del estudio motivo de la pericia, es decir, para qué me llamaron a una escena, una lógica formulación de hipótesis de trabajo, usted va a basarse en esa hipótesis y en la evaluación preliminar de la escena para determinar una conclusión. El correcto análisis e interpretación de la información procesada, es decir, generar resultados y analizarlos para finalmente generar unos resultados con aval científico y las conclusiones necesarias para el peritaje que va a ser utilizado en la Administración de Justicia. El perito también estará obligado a explicar los antecedentes que acrediten sus conocimientos y habilidades y los medios utilizados para realizar sus experticias. Incluso con qué equipo, con qué sustancia química, con qué polvo revelador de huellas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son importantes. Debe explicar también principios científicos probados que fundamenten las conclusiones. Debe generar referencias bibliográficas actualizadas sobre la materia que está peritando y las respuestas siempre han de ser claras, precisas y con un sustento científico. Hay tres elementos que conforman la estructura del informe pericial. El objeto, que es más que nada el objetivo que usted quiera alcanzar al investigar, la metodología y la técnica aplicada y las conclusiones que deben guardar relación entre el objeto y la metodología. Estos son otros ejemplos de búsqueda para cuando vamos a iniciar la investigación de una escena. Está el método de enlace, cuando son varios investigadores, el método lineal, el método en rejillas, por zonas o cuadrantes, el método radial y el método espiral. Obviamente esto más que nada, dependiendo de lo que yo quiero buscar o qué escena tengo ante mí para investigar. Otras formas de investigación de la escena del crimen que puede utilizar el perito de campo, más que nada realizar grabaciones, realizar tomas fotográficas panorámicas, generar videos de la escena, etcétera, etcétera. Recordemos que estamos en un tiempo donde la tecnología es nuestra herramienta principal, sobre todo ahora que todo se ha decantado hacia lo virtual. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿No tenemos ninguna pregunta? Escenas mixtas. Eso va a depender de
cuántos peritos van a ir. Si usted en su área de trabajo tiene peritos especializados en fotografía, en planimetría, etcétera, etcétera, o si usted va solo con otro compañero, pues obviamente uno debe escribir y el otro debe recolectar indicios o evaluar la escena. Se pueden usar mixtas, eso va a depender de su protocolo de trabajo de su oficina o del suyo propio o de su grupo de trabajo. Debemos que recordar que lo más importante es que independientemente del método utilizado para revisar una escena, usted complete lo más importante que es la recolección de datos o de indicios en general, que nada se quede por fuera. ¿Alguna otra duda?